no Hola, demorar, hola Fernando, este, gracias por estar acá. gracias. Encantado de estar acá, Mariano. Bueno, es un honor para mí presentar este webinar sobre evaluación neuropsicológica a lo largo del ciclo vital, cuándo y para qué. Dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Abierta Interamericana, los temas vinculados con el proceso de desarrollo del ciclo vital, la perspectiva del desarrollo, es un tema que nos convoca a las distintas carreras que componen la universidad, la facultad en particular. Eh, Esta perspectiva del desarrollo sin duda se ve incrementada por lo que es la posibilidad de hacer evaluación psicológica y neuropsicológica de lo que es esperable en cada momento del ciclo vital. Ello nos permite dar una base para entender distintas alteraciones o distintos trastornos que se pueden dar con esa perspectiva del desarrollo. Eh, a su vez, con Mariano hemos tenido una larga contribución. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en psicología por la Universidad de Palermo. En el marco de esta formación, creó y dirigió una fundación en neuropsicología clínica. ¿Mm? A partir de de esa fundación empezamos a relacionarnos porque nos asociamos como universidad con esta fundación y con Mariano para poder brindar diplomaturas justamente en evaluación neuropsicológica en niños y adolescentes y luego en evaluación neuropsicológica en adultos y adultos mayores. Fueron diplomaturas muy exitosas, sostenidas durante años, y luego ingresó como docente de la carrera de psicología como titular de de la asignatura Neuropsicología. ¿Mm? El año pasado, a su vez, asumió como director de la especialización en terapia cognitiva de la Universidad Abierta Interamericana. En ese sentido, hemos tenido una fructífera colaboración con Mariano y conocemos su interés por estos temas sostenidos en el tiempo y sus enormes contribuciones a la comprensión de estos fenómenos. La neuropsicología y la evaluación neuropsicológica es un tema muy relevante. Algunos piensan incluso que he escuchado propuestas hasta de hacer carreras de grado en neuropsicología, ¿m? Lo cual eh, a mí me parece mejor que estén en un posgrado, que sean formación de posgrado, que las que tienen formación como psicólogos o como médicos, por ejemplo, puedan tener esta formación. Eh, pero es un tema muy importante y muy actual. Con lo cual nos honra poder presentar este webinar que llega a personas que quizás están vinculadas con la universidad y otros que lo realizan de distintos lugares. Así que, sin más, te doy paso, Mariano, para que puedan desarrollar estos contenidos. Bueno, gracias Fernando. Bueno, ¿quién presenta al presentador? Bueno, Fernando es el decano de la facultad. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido acá. Y bueno, vamos a intentar no defraudar a nadie. Bueno, excelente jornada. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, voy a compartir pantalla y les voy a contar un poquito de qué quería hablarles hoy. Obviamente, como tenemos un público heterogéneo, mi idea es que podamos empezar, digamos, relativamente desde abajo en cuanto al conocimiento, e ir tocando algunos temas, pero sobre todo quería hablarles sobre cuestiones que tienen que ver con el título de la charla, obviamente, ¿no? Con el cuándo y el para qué, en el sentido de que creo que una de las cosas que pasan con la evaluación neuropsicológica es que a veces se cae en extremos, desde, por un lado, quizás considerarla excesivamente útil en circunstancias que quizás no lo son, porque no siempre vamos a encontrarnos con la necesidad de utilizar una evaluación neuropsicológica y vamos a ir viendo un poco cuáles son los ejemplos de momentos en que es útil o no la evaluación.
Y obviamente está la otra parte, que sería los detractores de la evaluación neuropsicológica, quizás la ven como algo carente de utilidad. Obviamente no me dedicaría a eso si creyera que no tiene utilidad, pero también es cierto esto otro, ¿no? Que uno ve que a uno le llegan pacientes muchas veces con la intención de hacer una evaluación por razones que quizás no lo ameritan, y justamente parte del trabajo que uno tiene que hacer es poder orientar a los pacientes respecto a cuándo es necesario o no esta evaluación, ¿sí? Estoy compartiendo la pantalla, vamos a ver algunas cositas. Si estoy medio, me van a ver ahora un cachetito disperso, pero es porque quiero acomodar una cosita de la pantalla, porque no quiero que me haga lío. Ahí está, perfecto. Disculpa, Mariano, pero mira que Fernando se desconectó, ¿eh? No sé si le cayó la internet en el Zoom, se desconectó. ¿Quién? Fernando, se le cayó la conexión aparentemente, se desconectó. Ah, no, está bien, él tenía que presentar nada más, está perfecto. No hay ningún problema. Bueno, sigamos con la presentación entonces. Vamos a compartir pantalla, como les decía, para ver un poquito estas cuestiones. Empecemos por simplemente repasar un poco qué es una evaluación neuropsicológica, empezando por destacar algunas cuestiones más básicas aún, que son o que tienen que ver con qué es la neuropsicología. Y obviamente la neuropsicología se inscribe dentro de las neurociencias como una disciplina que busca estudiar la relación entre el cerebro y la conducta, y si bien ha tenido un origen principalmente clínico, hoy por hoy también cumple un rol muy importante en lo que es la evaluación de pacientes que han sufrido algún tipo de daño cerebral. La neuropsicología como disciplina clínica tiene 3 áreas muy importantes y que, sobre todo la primera y la segunda, están muy fuertemente vinculadas. Por un lado, vamos a comprender a la neuropsicología como algo que, como instancia básica y primordial, tiene que dar una descripción de los procesos mentales superiores para permitir luego cualquier tipo de diagnóstico o de intervención, y esto quiere decir que en gran medida la neuropsicología se va a ocupar de realizar investigaciones tendientes a comprender cómo es el proceso por el cual determinado tipo de fenómenos vinculados con el sistema nervioso central se traducen en comportamientos, y lo inverso, cómo determinado tipo de situaciones ambientales y de interacciones que el individuo tiene van imprimiéndose en su sistema nervioso. Una vez que tenemos claro cómo funciona neuropsicológicamente el ser humano, podemos pasar al paso siguiente, que es evaluar a través de pruebas el funcionamiento cognitivo. Esto parece algo muy obvio, pero es interesante tener en claro que en realidad el ser humano, por su complejidad, es muy difícil de abarcar desde la neuropsicología, y en realidad históricamente nos hemos ido acercando a una comprensión de los procesos mentales superiores de forma paulatina, y la neuropsicología, que inició como disciplina científica hace más de 100 años, en un principio evaluaba desde un paradigma que quizás no tenía tan claro cómo funcionaba el cerebro. Pensemos que cuando se hicieron las primeras descripciones de cómo eran los cuadros afásicos, por ejemplo, con Broca y sobre todo con Wernicke, todavía no se tenía muy claro ni siquiera cómo funcionaba el cerebro a nivel celular, ¿sí? Porque eso fue contemporáneo, digamos, fue un poco antes, y el final del trabajo de Wernicke contemporáneo a los trabajos de Ramón y Cajal sobre el funcionamiento de las neuronas. Entonces, en realidad, recién ahora, en el siglo XXI, nos estamos acercando a esto de, ok, evaluamos a nivel neuropsicológico, pero desde una posición de tener en claro cómo funciona ese cerebro, al menos de forma rudimentaria. Obviamente, las investigaciones en neurociencia siguen y siguen y siguen, porque hay
mucho por abarcar y hay mucho que todavía no sabemos, pero ya tenemos bastante más claras las cosas y podemos justamente brindar ahora una explicación más coherente de por qué vemos lo que vemos en la clínica. En ese sentido, justamente es que al comprender cómo funciona el cerebro, cada vez hay más conocimiento detrás de una evaluación neuropsicológica, que se presupone que un neuropsicólogo debe tener. Un neuropsicólogo, para poder no tomar las pruebas, sino interpretarlas, tiene que tener una base teórica que le permita justamente comprender qué quiere decir cada resultado, pero sobre todo, y lo más complicado, cómo interaccionan los diferentes resultados de las pruebas, de forma tal de explicar los constructos neuropsicológicos y los posibles diagnósticos neuropsicológicos. Y en ese sentido es que presupone incluso una cierta filosofía. ¿Sí? Ser neuropsicólogo implica tácitamente aceptar que el cerebro es la base material de todos los procesos mentales, que aquello que llamamos mente y aquello que llamamos desde el sentido común alma, son todas cosas que en realidad están produciéndose por un intercambio neuroquímico y neuroeléctrico, y en ese sentido, esta visión monista, que en realidad todos los psicólogos solemos tener bastante aceptado desde digamos, de la boca para afuera, muchas veces desde el punto de vista del sentido común nos cuesta más. Es decir, entender que una persona se comporta de una determinada manera, tiene determinada personalidad, tiene determinados gustos, incluso hasta se enamora de determinada manera, en función de una circuitería, es algo que nos resulta contraintuitivo y que muchas veces nos cuesta tener presente a la hora de estar enfrente de pacientes en la clínica. Y por otro lado, al ser una disciplina científica, se basa en la evidencia. Y esto quiere decir que a la hora de elegir cómo evaluar, a la hora de elegir cuándo evaluar, a la hora de interpretar qué significan las pruebas, uno se va a basar siempre en qué dicen las investigaciones respecto a lo que se sabe de un determinado campo en un determinado momento, lo cual implica también la necesidad de estar muy actualizado porque en realidad esto es un campo que se mueve muy rápido y que es engañosamente estático, porque en realidad las pruebas neuropsicológicas que utilizamos son bastante estables a lo largo del tiempo, se hacen obviamente nuevas versiones, se va conociendo un poco más, pero en realidad se trata de pruebas que existen hace bastante tiempo, pero en realidad la novedad y la investigación tiene que ver con los cuadros clínicos, con cómo se producen, con qué quiere decir que una persona, por decir algo, que ha tenido un diagnóstico de esquizofrenia desde los 20 años, a los 40 tenga un trastorno de memoria. Tiene que ver con que la esquizofrenia evoluciona hacia un deterioro de la memoria, tiene que ver con que la medicación antipsicótica altera los procesos de memoria, o tiene que ver con que en sí mismo el hecho de tener esquizofrenia predispone en mayor manera a la aparición de trastornos de memoria que son comórbidos y que en realidad no tienen que ver con la esquizofrenia. Bueno, ese tipo de preguntas uno se las hace con todas las cosas, con la esquizofrenia, pero también con un niño que tiene problemas de lenguaje y le cuesta aprender matemáticas. Son dos cosas separadas, están juntas, tienen algo que ver. Todas estas cuestiones no son cuestiones baladíes y las respuestas en realidad que nos damos hoy no son las mismas que nos dábamos hace 10 años, hace 15 en muchos de los casos. Entonces, ¿cuál es el rol de la neuropsicología a la hora de conceptualizar los problemas en salud mental? Bueno, la neuropsicología es una disciplina que es eminentemente interdisciplinaria. A diferencia de lo que le puede pasar a psicólogos de otras áreas, el neuropsicólogo siempre trabaja en equipo. Es impensable que un neuropsicólogo sea el único a cargo de un caso, no porque no tenga la capacidad, sino porque el tipo de pacientes con el que trabaja sí o sí seguramente tiene un neurólogo involucrado, muchas veces tiene un fonoaudiólogo involucrado, muchas veces el mismo paciente necesita una terapia o algún tipo de ayuda neuropsicológica a la vez que necesita una ayuda psicoterapéutica,
desde el punto de vista más de una terapia estándar, cognitivo-conductual, o de la corriente que uno considere oportuna. Y en ese sentido es que uno puede pensar en este viejo proverbio, que es el de los ciegos que se encuentran con un elefante y que cada uno va tocando una parte y va viendo, va adivinando por lo que toca qué es lo que tiene delante. Entonces, bueno, todos conocen esta metáfora, ¿no? El que toca la cola piensa que está agarrando una soga, el que toca las orejas piensa que está tocando un abanico, y así sucesivamente. En ese sentido, el rol del neuropsicólogo es aportar una parte de la mirada importante. Decirle, por ejemplo, a un paciente o una familia de un chico que tiene dificultades de conducta, que quizás al mismo tiempo en que puede haber causas socioambientales, porque sin duda la puesta de límites, etcétera, va a jugar un rol muy importante, la impulsividad que tiene, la falla de autorregulación, los problemas en funciones ejecutivas, son parte del problema, y entonces, en ciertos casos, parte de lo que tienen que poder hacer los papás para ayudar a su hijo es poder diferenciar cuándo estas dificultades de autocontrol hacen que ciertas conductas aparezcan y no tratarlas de la misma manera que una conducta desafiante. Y en ese sentido, cuando un terapeuta que tiene un paciente con comportamientos más disruptivos pide una evaluación neuropsicológica, muchas veces lo que está buscando es eso, es tener otra visión, tener otra parte de la mirada para poder justamente comprender mejor el caso clínico. Para poner un ejemplo de adultos que también vamos a ver muy frecuentemente, podemos encontrarnos con pacientes que han estado deprimidos, que han estado mal, y eso los ha llevado a estar muy encerrados en su casa, y por ahí, con la ayuda de la terapia, con la ayuda de la medicación, empiezan a estar mucho mejor de ánimo y se sienten en condiciones de emprender una salida de vuelta al mundo. Y, por ejemplo, pueden decidir empezar a estudiar o pueden empezar a buscar trabajo, y podemos empezar a encontrarnos con que ese paciente le está costando mucho. No puede concentrarse, no puede estudiar, es ineficiente en el trabajo, y ahí justamente la evaluación neuropsicológica puede permitirnos ver hasta qué punto hay algún déficit cognitivo específico que puede tener que ver con algo que el paciente arrastraba desde antes de la depresión, o puede tener que ver con el hecho de que los tratamientos para la depresión, en algún caso, con algunas de las medicaciones, esté interfiriendo de algún punto con su memoria, con su atención o con su perfil cognitivo, o que simplemente esté mejor de ánimo, pero todavía no esté del todo bien, y que, por ejemplo, el estado de ánimo esté mejor, pero todavía esté durmiendo muy mal, y como está durmiendo muy mal, sus capacidades cognitivas están alteradas, y entonces eso puede evitarnos, digamos, lanzar al paciente de vuelta al ruedo antes de que esté listo y evitar el fracaso, por ejemplo, ¿no? O brindarle los apoyos necesarios para que esto no suceda. Entonces, para los que quizás están introduciéndose en este campo por primera vez, y a los que tienen más experiencia, no se preocupen porque esta parte es muy corta, podemos plantearle o contarle que una evaluación neuropsicológica es un proceso que se hace relativamente rápido, se hacen 3 o 4 encuentros con un paciente en el cual se administra una serie de pruebas para evaluar diferentes cuestiones que tienen que ver con las diferentes funciones cognitivas, desde una perspectiva que tiene mucho que ver con comprender cuál es la manera en que esa función cognitiva está teniendo lugar en el sistema nervioso central. Las pruebas neuropsicológicas se caracterizan por estar diseñadas de forma tal de intentar evaluar una sola cosa por vez. Evaluar, por ejemplo, memoria verbal, tratando de que interfiera lo menos posible la inteligencia, o evaluar lenguaje sin que interfiera demasiado la capacidad de pronunciación o la capacidad articulatoria, o evaluar la cuestión visoespacial sin que interfiera la parte motora. Y todas estas cuestiones, ¿para qué son? Son para poder separar una cosa de la otra y saber si la persona tiene un problema o tiene varios. Si yo a una persona le pido que haga un test de Bender, por ejemplo, que todos lo conocen y que nos lo hacen cada vez que sacamos el registro, si el paciente lo hace mal, eso puede tener que ver con un problema motor, puede tener que ver con un problema visoespacial, puede tener que ver con un problema
visoconstructivo, puede tener que ver con un problema de planificación en cuanto a lo que es la planificación secuencial para la realización de las figuras, y obviamente puede tener que ver con las cuestiones más vinculadas ya con la parte emocional, si se quiere, en el sentido de cómo afecta el estrés, etc., ¿no? Entonces uno trata de separar las cosas. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo desde la neuropsicología separamos el estrés? Bueno, cuando uno toma una míriada de pruebas, justamente lo que puede decir es, bueno, el paciente estaba estresado en todas. Entonces, si hace una mejor que la otra, eso no es el estrés. Y si hace todo mal, probablemente sí sea el estrés, y deberíamos interrumpir la evaluación si está haciendo todo mal, porque ninguna persona hace todo mal. Es decir, una persona, por más que tenga muchos problemas, no tiene alteraciones globales en todo el cerebro, porque si no estaría en coma. Entonces, si la persona está haciendo todo muy mal, uno piensa que hay alguna clase de interferencia que está ocurriendo y que está impidiendo que la persona pueda realizar las tareas. Entonces, las evaluaciones nos van a permitir diferentes tipos de diagnósticos que vamos a ir viendo y nos van a permitir obtener un perfil de rendimiento que va a permitirnos varias cosas, saber dónde estamos parados desde el punto de vista de la capacidad del paciente en términos de su funcionamiento, si se quiere, premórbido, cómo está el paciente independientemente de cualquier cuestión puntual, y obviamente si hay alteraciones que son compatibles con lo que sabemos que suele pasar en determinadas alteraciones. Vamos a ver en un rato, y es algo que es especialmente importante para mí transmitirles, en qué medida la evaluación neuropsicológica colabora con el diagnóstico o en qué medida la evaluación neuropsicológica cumple otro rol en la clínica, también muy importante, pero diferente. La evaluación neuropsicológica entonces nos permite, si sabemos que hay un daño, poder mesurarlo de alguna manera, y en gran medida nos permite también discriminar entre casos muy sutiles, muchas veces, a través de nuestro conocimiento previo obtenido de mucho historial de casos clínicos, de, bueno, cuándo se dan determinados perfiles neuropsicológicos. ¿Qué tipo de problemas de atención tiene un paciente, por ejemplo, con TDAH versus qué tipo de problema de atención tiene un paciente con ansiedad? El perfil de atención es diferente y uno puede pensar que si uno está en la duda si un paciente se distrae mucho porque es ansioso o porque efectivamente tiene un trastorno por déficit de atención, uno debería observar algunas diferencias en los perfiles cognitivos. Y obviamente, y esto es lo más importante en términos de especificidad, en el sentido de que no hay manera de hacerlo sin eso, si uno quiere rehabilitar, si uno quiere estimular para que una persona mejore su lenguaje, mejore su memoria, mejore su atención, se recupere de un accidente cerebrovascular en el cual perdió el habla, por ejemplo, a través de un tratamiento, necesitamos tener un perfil neuropsicológico, porque la rehabilitación neuropsicológica funciona como una palanca siempre, en la cual el terapeuta, el rehabilitador, se apuntala en las cuestiones que están conservadas, en las cuestiones en las cuales el paciente está fuerte, para estimular lo otro. Y muchas veces para sustituir, para tratar de que esa área del cerebro, en muchos casos, que es irrecuperable y que hace que determinadas cuestiones no estén presentes como capacidades, sean sustituidas por otras que sí están ahí y que pueden ocupar un rol importante, por ejemplo, en el caso del lenguaje, si la persona tiene problemas serios para la articulación, por una cuestión que tiene que ver con un daño en el área premotora, obviamente, más allá de que uno puede tratar de estimular una mejora que puede ser mayor o menor dependiendo de muchos factores, el tamaño de la lesión, la edad del paciente, etc., también va a brindar métodos alternativos de comunicación y le va a enseñar al paciente a utilizarlos de forma tal de que se comunique sin utilizar la articulación oromotora. Obviamente para eso uno tiene que saber si el paciente cuenta con otros recursos que le permitan aprender un método de comunicación alternativa, por ejemplo. Entonces,
siguiendo un poco con para qué sirve, también una vez que uno está estimulando, va a poder ir haciendo evaluaciones en tiempos diferentes para ver si va habiendo mejoras progresivas o no, y poder darse cuenta cuándo una intervención está siendo eficaz o no. Pensemos que si uno está estimulando una función y reevalúa y se encuentra con que la función ha mejorado lo suficiente como para alcanzar el nivel esperable, uno debería interrumpir el tratamiento porque ya llegó al objetivo. Esto es muy difícil de ver y no pasa muy seguido en pacientes con lesiones cerebrales, pero sí pasa bastante seguido en pacientes con cuestiones del desarrollo, un chico que tiene un trastorno del lenguaje o un chico que tiene un problema de aprendizaje. Y uno puede decir, bueno, pero no se da cuenta solo el entrenador o el evaluador sin tomar las pruebas de que el paciente ya está bien. Bueno, en un niño no es tan fácil, porque en realidad yo me doy cuenta que el chico está hablando mucho mejor, pero ¿está hablando como un chico de 10 años y 6 meses o como un chico de 9 años y medio? Bueno, eso uno lo tiene que ver con pruebas muy específicas que miden con mucho detalle. No es simplemente decir, bueno, habla mejor. Bueno, sí, habla mejor, buenísimo, pero por ahí hay que seguir trabajando, por ahí no. Y en ese sentido, la evaluación nos va a permitir ver eso, y obviamente, si estamos estancados en el mismo lugar durante 6, 7 meses, y el paciente no va ni para atrás ni para adelante, o hay que cambiar las técnicas de rehabilitación, o por ahí hay que darse por vencido, lo cual suena muy mal, pero a veces es un paso muy importante, porque cuando yo me doy por vencido en algo, busco una alternativa. Digo, ok, el paciente evidentemente no va a poder, al menos por el momento, por seguir con el mismo ejemplo, hablar, voy a empezar a enseñarle a utilizar pictogramas para que se comunique a través de pictogramas, ¿sí? Si yo persevero de una manera terca con que el paciente tiene que hablar, bueno, por ahí el paciente no habla y tampoco le enseñé a hablar de otra manera, o no le enseñé lenguaje de señas, ¿sí? Y obviamente también la evaluación neuropsicológica tiene un rol en lo que es la psicología forense, ¿sí? Muchas veces el neuropsicólogo hace evaluaciones que tienen como fin responder preguntas que hace un juez para poder tomar una decisión sobre si una persona tiene o no un problema causado por un accidente, o si una persona es o no capaz de determinado tipo de actividad, o saliendo de lo que es el ámbito forense, pero siguiendo con lo que es la cuestión más institucional, si una persona está capacitada para pilotear un avión, o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, les quería compartir un ejemplo clínico. Por una cuestión, digo, hago un pequeño paréntesis, por una cuestión vinculada con la dinámica del webinar, les pido que las preguntas las vayan haciendo en el chat y yo las voy a contestar al final, pero no hago una cuestión interactiva por una cuestión netamente técnica. Tendría que sacar la presentación de PowerPoint para poder ver si hay una pregunta, después tendría que cortarse, se haría muy engorroso, pero ustedes, cualquier duda, vayan plasmándola para que yo después la conteste, porque obviamente la intención es poder contestar cualquier duda, si no hubiéramos hecho un video pregrabado, ¿no? Pero no podemos hacerlo tan interactivo como a mí me hubiera gustado. Antes de pasar al ejemplo clínico, antes de pasar al gráfico del ejemplo clínico, les cuento un poco el caso, porque no lo tengo puesto como un texto, sino que lo tengo en la cabeza. Les voy a mostrar una evaluación neuropsicológica de un paciente que me llegó al consultorio porque quería saber si podría ser que tuviera trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Era un hombre de 30 años que me cuenta que siempre fue, desde que se acuerda, mal alumno, que en realidad en la primaria no le costó tanto, pero ya la secundaria fue un desastre, y que sí, le costó muchísimo terminar, que le costó después mucho tratar de estudiar algo, que se siente bastante tonto, porque siente que le cuesta mucho entender cuestiones del trabajo, que a veces tiene que repreguntarle al jefe, que por suerte le tiene bastante paciencia, cosas que ya le dijo, y que el mismo jefe le dijo, che, vos no tendrás déficit de atención. Y lo que él me decía era, la verdad es que yo lo que creo es que soy tonto. Y que bueno, que no hay más remedio y soy tonto.
Y este paciente estaba bastante desanimado, obviamente, tenía síntomas depresivos, pero muy secundarios a esta sensación de fracaso. Y yo le empiezo a preguntar sobre su historia vital y me cuenta que tuvo una infancia un poco difícil, venía de una familia humilde, me cuenta que sus padres trabajaban muchas horas y me hace todo un relato bastante, digamos, sin nada muy llamativo. Y yo chequeo unos cuestionarios que le había mandado y veo que en un lugar dice si sufrió algún accidente con pérdida del conocimiento. Y entonces me había puesto que sí. Entonces le pregunto, pero no me contaste nada de esto, ¿no? Y entonces me cuenta que él no le daba mucha importancia, pero que sí, que cuando era adolescente, temprano, 13, 14 años, se accidentó andando en bicicleta, se desmayó, no lo podían despertar, terminó internado en el hospital, estuvo internado en el hospital en observación durante un tiempito, obviamente recobró el conocimiento, estuvo hasta el día siguiente, se fue a la casa y eso fue aparentemente todo. Cuando le pregunto si alguna vez eso se rechequeó, me dice que no, y realmente el paciente le resta un poco de importancia. Obviamente, se los estoy contando porque un poco es el spoiler, tiene importancia, pero me parece interesante porque uno a veces no le da la importancia que tiene a algo en el momento o no le queda en la memoria como algo importante. Cuando evaluamos al paciente, obviamente el paciente tiene dudas sobre su capacidad intelectual, una de las primeras cosas que evaluamos es su inteligencia. Vemos acá que tiene una capacidad intelectual global normal, ¿sí? Tenemos un razonamiento perceptual muy por arriba de la media, 120, sí, la media es 100, el primer desvío estándar es 115, así que está por arriba del primer desvío estándar, una comprensión verbal que está dentro de lo normal, y en realidad, salvo la velocidad del procesamiento, que está baja, todo lo demás está bien, y como la inteligencia es un promedio, la inteligencia le dan 103. Pero es un 103 que encubre áreas de fortaleza bastante interesantes, y que obviamente, en ese sentido, nos permite ver que esta suposición del paciente de que por ahí era tonto, claramente no es cierta. Y cuando pasamos a la evaluación neuropsicológica, acá tenemos solamente la parte cuantitativa, la parte cualitativa la vamos a decir oralmente ahora. Lo que nos encontramos es que en las primeras pruebas de acá arriba, que tienen que ver con la atención, el paciente tiene un perfil con algunas alteraciones, tiene problemas vinculados con las comisiones, que básicamente se asocia con la presencia de impulsividad, y un estilo de respuesta levemente alterado con altos niveles de perseveración, es decir, da respuestas de una manera precipitada y repetitiva, lo cual le hace cometer más errores. Sin embargo, no tiene grandes dificultades en lo que es la calidad atencional, ni tampoco tiene grandes fluctuaciones en lo que es el estado de alerta, es decir, la estabilidad del foco atencional. Diríamos que es el perfil de atención de alguien que tiene bastante impulsividad, no es incompatible con un déficit de atención e hiperactividad, pero claramente tampoco es un perfil de severos problemas de atención, sino más bien un perfil de una persona impulsiva. No tiene problemas en sus praxias ni sus nocias, es decir, en sus capacidades de realizar conductas manuales complejas o de percibir a través de canales visuales, en este caso, que fue lo que se evaluó. Obviamente podríamos haber evaluado otro tipo de nocias, auditivas, etcétera, pero no parecía necesario. Tiene ciertas dificultades de flexibilidad cognitiva y, obviamente, lo que nos interesa más, tiene un perfil de memoria realmente preocupante, donde está 3 desvíos estándar abajo en su capacidad de memoria en la mayoría de las pruebas, a nivel inmediato, y a nivel demorado, 2 desvíos estándar abajo. Aunque no sepan o no tengan tan claro cómo son las evaluaciones,
obviamente inmediato es apenas la persona recibe la información, demorado es después de media hora. Este perfil de memoria en una persona de la edad de este paciente obviamente es muy atípico y claramente no es lo que uno vería en ninguno de los cuadros que el paciente trae a consulta como duda. No lo vería en alguien tonto, entre comillas, o sea, con discapacidad intelectual, y tampoco lo vería en alguien con TDAH. Sí lo vería en una persona que tiene un problema específico en la memoria, bastante grave, bastante raro de ver en personas por causas del desarrollo, aunque puede pasar, existen las disnesias, es decir, los cuadros de deterioro de la memoria del desarrollo, pero no es lo más frecuente. Y obviamente ahí es donde uno recupera esta cuestión de, che, ese golpe, esa pérdida de conocimiento, después a él le iba peor en la escuela, en la secundaria, y el golpe fue más o menos cuando estaba en primer o segundo año, no tendrá algo que ver. Se lo cuento al paciente, le digo que bueno, que me parece que podría ser que vayan por ahí los tiros, pide un turno con un neurólogo, le hacen estudios, ya de entrada se encuentran con que tiene en el cráneo una fisura ya sellada, que implica que el cráneo se partió, se rompió y después se volvió a soldar, y se observa que en las áreas temporales izquierdas, que es donde está la memoria verbal, hay una disminución de la densidad de la masa encefálica y hay ciertas isquemias, ciertas cicatrices en el tejido. Y entonces pasamos de una persona que entró al consultorio pensando que tenía o un déficit de atención, en el mejor de los casos, o un problema vinculado con su inteligencia, a devolverle al paciente que él tiene una inteligencia normal, que tiene algunas cuestiones impulsivas que posiblemente puedan también tener que ver con el estado psicológico en el que se encuentra, en el estado psiquiátrico en el que se encuentra, bastante deprimido, bastante ansioso, y que tiene un trastorno de la memoria muy posiblemente como secuela de un accidente encefalocraneal. Y que en realidad, para mejorar su funcionamiento, lo que hay que hacer es trabajar sobre eso. Trabajar sobre eso que tiene una pata que es la estimulación de la memoria, que tiene una eficacia lamentablemente modesta, pero que bueno, que hay que intentarlo, pero que también tiene mucho de trabajo sobre intentar suplir esos problemas de memoria. Por ejemplo, el paciente este trabajaba mucho remoto. Entonces yo le digo, bueno, estamos en el 2023, estábamos en ese momento en el 2023, tenemos un montón de tecnología. ¿Qué te parece si vos le pedís permiso a tu jefe para registrar las entrevistas? Una vez que las registraste, hay un programa que yo se lo recomiendo a los pacientes que se llama Tactic, que lo que hace es transcribir la entrevista a texto. Le copias la entrevista transcripta a ChatGPT y le decís, haceme un resumen. Entonces, de cada entrevista de trabajo vos tenés un punteo y no tenés que estar repreguntando, rediciendo, etc. Sabiendo que tenés un problema de memoria, tratá de anotar todo lo que te va pasando, importante. No me refiero a cuestiones de la vida, de la autobiografía, sino datos importantes que uno después va a olvidar. Entonces, empezar a vivir sabiendo que uno tiene esa dificultad y que los problemas pasan por ahí, también es empezar a compensarlo, ¿no? Y en ese sentido, uno ve cómo una evaluación neuropsicológica permite muchas veces descubrir cosas que pasaron un poco por alto. Vamos a saltear esto, que no tiene mucha importancia ahora, y vamos a pasar a lo último que quería charlar con ustedes y que es bastante suculento, es un poco lo que yo quería que se lleven de la clase o del webinar, que tiene que ver un poco con el para qué verdaderamente sirve la evaluación neuropsicológica. Según la franja etaria vamos a ir viendo que hay diferentes cuestiones, pero básicamente vamos a tener tres tipos de problemas. Los trastornos del neurodesarrollo, en los cuales ahora vamos a ver qué es lo que tiene que decir la neuropsicología. En el otro extremo, los trastornos de neurodegeneración, que hay que tener en cuenta que uno asocia los del neurodesarrollo con la infancia y la neurodegeneración con el adulto mayor, pero en realidad esto no es así. Una persona con un trastorno de neurodesarrollo va a seguir teniendo un trastorno de neurodesarrollo toda la vida,
Entonces va a ser un autista de 8, un autista de 14, un autista de 40 y un autista de 80, y obviamente uno va a tener que tener eso en cuenta. Vamos a tener los cuadros discretos, que tienen que ver con situaciones específicas, y vamos a tener, sí, la neurodegeneración, que estadísticamente pasa mucho más en la tercera edad, pero que, sobre todo, algunos tipos de demencias empiezan en la edad adulta, ¿sí? Ya pensemos que no es raro encontrar demencias frontotemporales en pacientes de 50 años, ¿sí? 50 y pico de años es una edad habitual para que aparezcan estas cuestiones, así como las neuropatías, todas las enfermedades desmielinizantes, etcétera, que empiezan a aparecer muchas veces en la vida adulta, ya en momentos más tempranos. Entonces, dependiendo de la edad con la cual uno trabaje, uno va a trabajar más con determinados cuadros, porque obviamente es más frecuente que nos pidan que evaluemos un paciente con trastorno del espectro autista cuando es chico que cuando es grande, pero es una cuestión que es de cantidad, pero no tiene que ver con que no pase o que no trascienda una etapa vital a la otra, ¿no? Y sí tenemos como momentos de auge de determinados problemas. Lo más habitual es que evaluemos niños pequeños de jardín de infantes cuando se presentan problemas del desarrollo que pueden hacer sospechar, como decíamos antes, un trastorno del espectro autista, un trastorno del lenguaje o una discapacidad intelectual, que en la edad escolar nos lleguen los pacientes que estamos hablando de un mundo ideal donde las personas tuvieron la oportunidad y el acceso, ¿no?, a todo. Si no hubo un motivo de consulta en el jardín y recién lo hacen en la escolar, seguramente los problemas más frecuentes pasen por el aprendizaje o algunas cuestiones más sutiles del lenguaje, así como también cuestiones vinculadas con la atención, con la hiperactividad, con la conducta. En la adolescencia, muchas veces tenemos esos pacientes que llegan al consultorio para reevaluaciones, porque fueron diagnosticados con autismo antes y quieren ver dónde están parados, o porque tienen TDAH diagnosticado desde hace un tiempo y quieren ver dónde están parados, o porque los problemas se están haciendo muy graves. Pero también tenemos los cuadros más sutiles, que son aquellos pacientes que tienen por ahí leves alteraciones, tanto de atención, de lenguaje, de aprendizaje, etcétera, que los hacen haber podido zafar, entre comillas, del diagnóstico antes, pero que con la exigencia de la escuela secundaria empiezan a hacer más ruido y en ese momento llegan a la consulta. Y obviamente en todas las edades tenemos lo que estaba en el cuadrito del medio, ¿no? En cualquier momento una persona puede tener un accidente y golpearse la cabeza, o puede empezar a tener un cuadro epiléptico, o puede tener un tumor cerebral. Por suerte no es tan frecuente ninguna de estas cosas, pero pueden pasar. Y ahora vamos a ver un poquito entonces para qué sirve la evaluación neuropsicológica en esos casos. Y cuando vamos a adultos y adultos mayores, tenemos nuevamente, ¿no?, todo lo que dijimos antes, que puede pasar en cualquier momento. Si una persona puede tener un accidente o un cuadro tumoral, etcétera, pero saliendo de esa parte, en los adultos jóvenes es común las cuestiones más vocacionales, la sensación de no poder con la salida al mundo laboral, también cuestiones vinculadas con el diagnóstico de cuestiones vinculadas con el neurodesarrollo que pasaron desapercibidas, quizás por cuestiones vinculadas con el acceso a los servicios de salud mental. Y en las personas, digamos, de entre 25, 30 y 50, 60, lo que llamaríamos la adultez en términos generales, va a ser muy, muy frecuente las quejas vinculadas con problemas cognitivos. Estoy teniendo peor capacidad de memoria, me siento más distraído o más distraída, siento que no estoy teniendo la capacidad que tenía antes, y muchas veces eso lleva a evaluar hasta qué punto puede haber algún factor interfiriendo que puede tener que ver con alguna comorbilidad, con algún trastorno psiquiátrico, o puede tener que ver con cuestiones más vinculadas con la salud en términos más globales, trastornos de sueño, trastornos respiratorios, problemas vinculados con las hormonas, la alimentación,
Así como también la aparición, sobre todo en la última etapa de lo que es la adultez media, digamos los post-50, la aparición temprana de algunos trastornos neurodegenerativos. Decíamos antes que algunas demencias empiezan temprano, obviamente eso va a ser una opción, y muchas veces, hablando de adultos que no han sido diagnosticados antes, en realidad también es poder despejar ese miedo, ¿no? Tengo 50 y pico de años y me dicen que me olvido de las cosas, no me estará agarrando, ¿no? Una demencia. Y bueno, por suerte la gran mayoría de las veces la respuesta es que no, porque por suerte la mayor parte de las veces hay una explicación más benigna. Muchas veces simplemente es que nadie tiene muy buena memoria si duerme 4 horas por día o cosas por el estilo, pero una vez cada tanto la respuesta es sí. Y obviamente en adultos mayores se vuelve muy importante el diagnóstico de las demencias, el diagnóstico del deterioro cognitivo leve y muchas veces también la diferenciación de esos cuadros, que como son más prevalentes a esa edad, empiezan a ser justamente el gran miedo de toda la familia, de una depresión, de un trastorno psiquiátrico cualquiera, de intoxicaciones con remedios. Hay un porcentaje interesante de casos de pacientes que están tomando benzodiazepinas hace mucho tiempo y que eso les altera la memoria. Y es muy común que una persona de 60, 70 años esté tomando hace 20 años, 15 años un ribotril todos los días y que eso esté teniendo un impacto en la memoria. Y obviamente eso se puede confundir con un cuadro de deterioro cognitivo. Entonces, dependiendo de la edad, uno sabe qué es más probable que se encuentre y la neuropsicología va a trabajar de diferente forma, evaluando desde un niño de 2 o 3 años hasta una persona de 80 o 90. Y esta es una pregunta importante. ¿Es una herramienta diagnóstica la evaluación neuropsicológica? Y la respuesta a esto es que a veces. Y es una pregunta que yo la pongo acá porque justamente, como les decía al principio, me la hacen mucho. Me dicen mucho, bueno, ¿me va a servir esta prueba para que me dé un diagnóstico? Bueno, depende de qué estemos hablando, ¿sí? Por eso es que somos solamente una parte más de que esté evaluando el elefante, no somos todo el único que toca el elefante, porque también tenemos que tener un psiquiatra, también tenemos que tener un neurólogo, también tenemos que tener en muchos casos una psicopedagoga, una fonoaudióloga, porque no todo pasa por lo que podemos ver en estas pruebas que yo les mostré recién. Pero eso lo podemos ver, no es una cuestión de a veces sí, a veces no, porque sí o azarosamente, depende cuál sea el motivo de consulta. Porque tenemos que, a veces, para algunos cuadros, las evaluaciones neuropsicológicas ayudan al diagnóstico y ayudan mucho. En otros casos ayudan a elegir qué tratamiento es el mejor, pero no ayudan al diagnóstico. Y en otros casos no ayudan ni a la elección del tratamiento ni al diagnóstico, pero ayudan a tomar decisiones clínicas. Ahora vamos a ver un poco esto. Lo importante, y por eso está hecho en forma de pirámide, es que siempre que ayudan al diagnóstico, ayudan a las otras dos cosas, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que en la gran mayoría de los pacientes que tienen algún tipo de dificultad de salud mental, la evaluación neuropsicológica al menos ayuda a las decisiones clínicas. Pero también es válido decir que solamente en un puñado de diagnósticos son relevantes para el diagnóstico. ¿Ayudan al diagnóstico cuándo? En trastornos del lenguaje, porque sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, poder medir los niveles de comprensión, los niveles de capacidad expresiva, etcétera, y compararlo con lo esperable para la edad, es algo que no se puede hacer a ojito, hay que hacer con pruebas específicas. Siempre me pasa lo mismo a mí, ahora no atiendo muchos niños pequeños, pero cuando tenía muchos niños pequeños, que la maestra o algún profesional que los había visto decía que el chico tenía un problema de comprensión y los papás decían que no. Y los papás te decían, ¿ves? Vos le decís, tráeme la pelota y te la trae. Le decís, ¿querés comer? Y te dice que sí. Entonces, ahí venía como el comentario mala onda mío, que es, bueno, eso es esperable en un chico de 1 año y medio. Su hijo tiene 3. Entonces, tenemos que ver qué puede hacer y si puede hacer todo lo que es esperable a nivel de comprensión en un niño de 3.
uno a simple vista, y sobre todo si es un papá que no tiene un baremos en la cabeza de qué es esperable a cada edad, dice, ok, sí, me entiende, le hablo y me contesta. Ahora, ¿entiende todo lo que tiene que entender? Un chico de 12, obviamente entiende una conversación simple. Ahora, cuando está en una clase de historia, ¿entiende? Pero no porque preste atención, que sería otro problema. Entiende la complejidad de una narración en la cual hay una asociación de ideas y hay antecedentes y consecuentes y hay un montón de cosas. Lo mismo con el lenguaje expresivo. La pronunciación, las palabras sueltas o incluso las oraciones son un escaloncito. Explicar qué te pasó en las vacaciones requiere armar toda una historia que es mucho más larga, que requiere una estructuración narrativa, que requiere una organización del discurso, que requiere planificar lo que voy a decir, etc. En cuanto a los trastornos de aprendizaje, podemos decir algo similar. Para saber si un chico que no lee bien tiene una dislexia o no, es importante tener una evaluación neuropsicológica para el diagnóstico porque hay que descartar cosas. Si hay un trastorno del lenguaje importante, ya no es un trastorno, ya no es una dislexia, porque el problema de lectura es una consecuencia del trastorno del lenguaje. Si la capacidad intelectual no está dentro de lo normal, puede ser una consecuencia de la discapacidad intelectual, y así sucesivamente. Y yéndonos a los adultos, los criterios de los diagnósticos de deterioro cognitivo leve o de demencia incluyen estrictamente un deterioro en una o más funciones, memoria, atención, lenguaje. Y ese deterioro, nuevamente, solamente lo podemos mesurar con pruebas. Es decir que, si bien un neurólogo puede estar seguro cuando ve un paciente que tiene una demencia, eso va a pasar solamente cuando el caso es muy grave y ya el paciente no sabe cómo se llama. En estadios iniciales, para poder decir que tiene una demencia, va a necesitar ver una prueba neuropsicológica para ver si realmente su memoria está deteriorada o no. Porque diagnosticar a una persona cuando ya está grave y está avanzado el cuadro es muy fácil, pero también es muy inútil. O sea, lo importante es agarrarlo a tiempo para poder hacer algo, ¿no? Y lo mismo no, pero también cuando hablamos de daños inducidos, uno sabe que el paciente tuvo un golpe en la cabeza, o sabe que lo operaron del cerebro para sacarle un tumor, o sabe que tuvo una intoxicación por monóxido de carbono. Ahora, si yo lo que quiero saber es si eso le trajo alguna secuela, tengo que evaluar. Si no, no puedo saber si hay una secuela o no. ¿Sí? Entonces, en estos casos, necesito la evaluación de neuropsicológica para el diagnóstico. ¿Cuándo me ayuda a elegir el tratamiento, pero no necesariamente me ayuda a evaluar, a diagnosticar? En el TDAH, porque obviamente para elegir si un paciente necesita medicación o no, estimulación o no, psicopedagoga o no, acompañante terapéutica o no, saber cómo es su perfil cognitivo es muy importante, y lo mismo va a pasar en términos muy parecidos con los trastornos de aprendizaje. En la discapacidad intelectual, porque en realidad la discapacidad intelectual es una bolsa muy grande en la cual entran cuadros muy disímiles que tienen algo en común, que es la discapacidad, pero pensemos que un chico con un trastorno, un trastorno de discapacidad intelectual por un síndrome de Down va a tener un perfil neuropsicológico completamente diferente a una persona con discapacidad intelectual por un síndrome de Williams o por un síndrome de Prader-Willis, y en cada uno de esos casos las capacidades van a estar muy diferentes. En un caso podemos tener el lenguaje muy bien y lo visoespacial muy mal. En otro caso podemos tener lo visoespacial muy bien y el lenguaje casi ausente. Podemos tener chicos con muchos problemas de conducta o chicos que no tienen ningún problema de conducta. Podemos tener chicos que tienen muchos problemas de atención o que no tienen problemas de atención, y todos son discapacitados intelectuales. El diagnóstico de base es el mismo, pero el perfil neuropsicológico es completamente diferente, y eso me va a definir qué tratamiento necesitan. Lo mismo con el autismo, en el sentido de que, más allá de las otras patas del tratamiento del autismo, todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, si el paciente que tiene autismo necesita o no un apoyo psicopedagógico, necesita o no una medicación para la atención, necesita o no alguna clase de estimulación específica en el lenguaje, todo eso va a tener que ver con el perfil, no con las cuestiones básicas del autismo. Y en el caso de los cuadros más de daño cerebral, como el traumatismo encefalocraniano o las epilepsias,
uno tiene que en realidad pensar en eso como, bueno, sabemos que pasó algo que golpeó al sistema nervioso, la evaluación nos va a decir qué se rompió, qué se dañó, y ahí vamos a saber qué tratamiento necesita. Y finalmente tenemos un montón de cuadros donde en realidad la neuropsicología no pincha ni corta para el diagnóstico, ni siquiera para saber qué tratamientos son los más indicados, pero muchas veces terminan siendo muy necesarios para que el psicólogo o el psiquiatra que están trabajando con el paciente tomen decisiones cotidianas en la clínica. Todos los trastornos psiquiátricos, yo puse los más comunes o los que en general más demandan, pero pasa esto, ¿no? El psicólogo que está trabajando con un paciente con cualquiera de estos cuadros y dice, bueno, pero ¿hay algún problema cognitivo o no? ¿Cómo es su capacidad a nivel de razonamiento? ¿Por qué este paciente que viene con, como les contaba antes el ejemplo, en una depresión y no puede estudiar? Bueno, ¿es por la depresión? ¿Es porque no tiene motivación? ¿O es porque tiene un problema específico? El ejemplo que les di antes de la esquizofrenia. Y ni hablar todo lo que es la orientación vocacional, donde para mí, obviamente yo barro para mi molino, pero hacer una orientación vocacional sin hacer una evaluación neuropsicológica es quedarse en una parte que es la parte de qué le gusta a la persona, no cuáles son sus habilidades. Obviamente uno tiene que elegir las carreras en función de lo que le gusta, pero también es cierto que uno tiene que ser realista. Si yo tengo un paciente que me dice que quiere estudiar física y que tiene un perfil en el cual sus capacidades matemáticas están en un desvío estándar por abajo, yo no le voy a decir no puedes estudiar física, pero sí le voy a decir, mirá, antes de empezar a estudiar física vas a tener que laburar esto. Porque si vos querés estar haciendo álgebra 2 en el año que viene, lo cual implica pasar matemática en álgebra 1, o si querés entender, qué sé yo, todas las cosas que estudian en física, que para mí son chino básico, obviamente con esta capacidad que tenés hoy por hoy, que es una foto, que no es una sentencia, te va a costar. Es mucho mejor decirle eso y bajonearlo un poco que darle una palmadita en la espalda y que vuelva 3 años más tarde sin haber aprobado ninguna materia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no es que la evaluación neuropsicológica haga el diagnóstico, pero sí muchas veces ayuda al resto de los profesionales a tomar decisiones respecto a qué tipo de cosas recomendarle a sus pacientes. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito el recorrido que yo quería hacer con ustedes sobre la evaluación neuropsicológica. Y ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver un poquito el tema de las preguntas. Muy bien. Acá tengo 2 preguntas. Acuérdense de que pueden hacer todas las que quieran mientras yo empiezo a leer las que tengo acá y las contesto. En el caso del paciente del caso clínico, usted mencionó sobre su problema de irritabilidad y la ansiedad, se acompaña el tratamiento en conjunto de la terapia. Perdón, lo estoy leyendo mal, pero creo que porque yo estoy leyendo mal, no porque está mal redactado, es la hora. Pero la pregunta es si uno recomendaría un psicólogo clínico. Sí, claramente, uno recomendaría que ese paciente, además de cualquier intervención para su problema de memoria, tenga una psicoterapia que también le sirva en gran medida para aceptar esta realidad. ¿Sí? Pensemos que realmente cualquier diagnóstico de un problema de salud, en este caso salud mental, pero cualquier problema de salud que implica un cambio en la calidad de vida a largo plazo, podemos pensar en un problema de memoria, podemos pensar en una diabetes, implica todo un duelo, implica todo un proceso en el cual el paciente puede reaccionar de diversas maneras, puede decir, bueno, qué bueno que ahora entiendo lo que me pasa, o puede decir, ¿por qué a mí? Y empezar con una cosa más de enojo más que de trabajo sobre eso, y obviamente eso hay que trabajarlo, y obviamente uno pensaría en una medicación para los problemas vinculados con la irritabilidad y la ansiedad, etcétera, solamente si esa intervención psicoterapéutica no alcanza o no es eficaz, ¿no? Otra pregunta. ¿La falta de atención de los padres a los niños y el exceso de uso de tecnología pueden desarrollar deterioros de las funciones cognitivas? La respuesta es complicada. La falta de atención de los padres implica muchas veces menor estimulación. Es decir,
padres que hablan menos con sus hijos, que juegan menos con sus hijos, etc. En ese sentido, menos estimulación es menos desarrollo cognitivo. Eso está claro y está estudiado. Después, en un caso ideal en el cual, no ideal, en un caso hipotético, en el cual uno pensara en alguien que tiene una cantidad de horas de estimulación porque habla con sus padres, etcétera, relativamente normal, pero después hay otros momentos donde los padres no le dan pelota, eso no debería generar un deterioro cognitivo. O sea, el problema es cuán estimulado está el chico y obviamente cuán emocionalmente contenido está el chico. Respecto al uso de tecnología, es algo que se está investigando mucho y todas las investigaciones son bastante provisionales. Lo que se ve en realidad un poco se parece a lo que yo les decía antes, es hasta qué punto uno puede pensar que el problema es que el chico está 6 horas por día mirando el celular y eso le hace mal, o si el problema es que esas 6 horas que está mirando el celular no está haciendo ejercicio físico, no está leyendo, no está jugando con amigos, etc. Un montón de cosas que sabemos que son necesarias para el desarrollo cognitivo. No parecería ser que la pantalla haga mal. El problema es que estamos teniendo chicos que tienen un patrón de estimulación muy desbalanceado a veces. Tienen muchísima pantalla y muy poco de lo otro. Y sí, y esto no es deterioro cognitivo, sino que es el desarrollo de una capacidad muy puntual que tiene que ver con la autorregulación más emocional. El hecho de desde chicos estar entretenidos casi sin periodos de aburrimiento, no es una buena receta para ayudar a desarrollar el autocontrol y la autorregulación. Entonces, eso sí es un problema. Para ponernos bien en color sepia, cuando yo era chico había que esperar a las 4 de la tarde para ver Los Pitufos, y era el único dibujito animado que uno llegaba a ver en todo el día, y si se lo perdía, hasta el día siguiente no había dibujitos. Cuando yo ya era adolescente, entre el canal por cable, tenía dibujitos todo el tiempo. Cuando mi hija era chiquita, se ponía a llorar cuando empezaba la propaganda de algo, porque no entendía cómo uno no podía directamente poner el video de lo que uno quería. Y hoy por hoy los chicos a los 3 minutos se aburren y scrollean y pasan algo, ¿no? Entonces cada vez es todo más inmediato, sin periodos de aburrimiento, y eso sí puede tener un impacto porque el autocontrol, la disciplina, la fuerza de voluntad, se desarrolla en gran medida frente a la adversidad. Entonces, en ese sentido es algo que puede estar afectando y que uno trata de contrarrestar cuando uno psicoeduca a los padres y cuando uno trata de trabajar estas cosas, justamente con fomentar periodos de espera, momentos donde el chico tenga que buscar formas de entretenerse que no sean las pantallas, etc. Bien, Antonella. Estoy en tercer año y me gustaría saber qué relación hay entre las altas capacidades y el TDAH. Bien. Y a su vez, ¿cómo se diagnostican las altas capacidades? Bien. La relación entre las altas capacidades del TDAH no es una relación que exceda la que se da en la población normal. Eso quiere decir simplemente que si yo agarro 1000 personas con TDAH y 1000 personas sin TDAH, en ambos casos me voy a encontrar que aproximadamente entre 10 y 15 tienen altas capacidades. El tener TDAH no hace que sea más probable que tengas altas capacidades, pero tampoco hace que sea más probable que tengas menos altas capacidades. Lo que sí pasa muchas veces es que las personas con TDAH son muy creativas, no todas, pero tienden a ser muy creativas, que es un poco un mecanismo de defensa. Cuando uno es impulsivo y se aburre rápido, en general uno empieza a buscarle la vuelta para hacer las cosas de una manera... y eso termina haciendo que uno sea bastante creativo. Y eso hace que muchas veces destaque más, y cuando uno se encuentra con la superposición de alguien con TDAH y altas capacidades, son esas personas que hacen todo rápido y son muy creativos y llaman mucho la atención, porque es como una combinación explosiva, pero en realidad no es que sea más frecuente ni menos frecuente. Eso está bastante estudiado y es así, a pesar de que hay como mucha desinformación en las redes sociales, etc. ¿Cómo se diagnostican las altas capacidades? Es un lío bárbaro en definir altas capacidades. El diagnóstico de altas capacidades actual es, el canónico es una inteligencia por arriba de 130, es decir, 2 desvíos estándar arriba de la media, más un área de talento. Es decir,
tiene un CI arriba de 130, lo cual lo coloca en la categoría de inteligencia superior, pero además tiene algo en lo que destaca mucho. Puede ser algo artístico, puede ser la matemática, puede ser... pero hay algo en lo que destaca. Esa es la definición canónica. Hay algunas personas que la tratan de estirar y decir que, bueno, si alguien es muy talentoso en algo, pero no tiene una inteligencia superior, igual es una alta capacidad. Eso ya es más discutible porque eso se parecería más a un talento, ¿no? Uno puede ser un músico genial, pero no ser más inteligente que el promedio. Y eso tampoco tendríamos, está genial, pero no sería una super... Pero eso es una cuestión de definiciones, ¿no? Hoy por hoy se diagnostica haciendo una evaluación de CI e indagando cualitativamente y a través de cuestionarios la presencia de fortalezas y, en cuanto a áreas de capacidad específicas que estén presentes, ¿no? Y tengo otra en el chat, creo por acá. A ver, ahí está. Martín. Eva, ¿qué opinión tengo de... Levanté la mano sin querer, no quiero bajar la mano, ahí está. ¿Qué opinión tengo de las evaluaciones neuropsicológicas por realidad virtual? Obviamente están buenísimos, a favor. No son los mismos resultados porque no son las mismas pruebas. En general lo que se ve en las pruebas de realidad virtual es que son muy buenas para acceder a evaluar determinadas cosas que no se evalúan muy fácilmente con las pruebas clásicas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba de orientación en el espacio, es mucho mejor que mostrarle una lámina al paciente y preguntarle para qué lado tendría que doblar el muñequito. Es mucho más práctico ponerle un coso de realidad virtual y ver si se ubica dentro de un laberinto. Para otras cosas no es tan buena y tiene una gran contra en nuestro país, que es muy caro. Es muy caro, no solamente es muy caro el aparato, sino que es muy caro cada test. Entonces se vuelve en algo que se usa más que nada en algunos centros que tienen acceso a esas pruebas, pero realmente no es algo que esté tan extendido, no es algo indispensable para evaluar nada, facilita, como la tecnología siempre facilita, pero no es algo indispensable. Josefina, quinto año... ¿Qué beneficio tiene para un adulto recibir el diagnóstico de dislexia? Es una gran pregunta, porque en realidad la realidad es que las posibilidades de una persona de 30 años, o 27, o 60, de mejorar su capacidad lectora a partir de un tratamiento es muy baja. La edad para mejorar una dislexia es la infancia, lamentablemente. Pero el diagnóstico igual es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo un problema en esa área, primero ya no me siento, o no hago hipótesis de qué me pasa, que por ahí tengan que ver con no me da la cabeza, yo no puedo, etc. Y empiezo a decir, bueno, no, yo puedo, pero mi problema es que no puedo leer. O no entiendo lo que leo, o leo muy lento. Y entonces uno tiene un montón de herramientas a su alcance. Pensemos que ahora es facilísimo, cualquier celular o cualquier computadora nos lee un PDF y lo podemos escuchar en lugar de leerlo, pero incluso antes de eso, desde hace no sé cuántas décadas, es muy común que los ciegos estudien. Los ciegos se reciben de abogados, se reciben de psicólogos. ¿Y por qué es eso? Porque en las universidades, cuando un ciego quería estudiar, a nadie le parecía mal que un compañero le lea el libro, o que se haga algo, o que se le graben las clases en cassette. Y bueno, con un disléxico uno puede hacer exactamente lo mismo y la persona puede recibir de lo que quiere, ¿no? Entonces, el diagnóstico es importante para buscar caminos alternativos y para aprender estrategias diferentes, ¿no? Quizás no es tan importante en el sentido de, bueno, voy a empezar un tratamiento y entonces con ese tratamiento de repente voy a leer bárbaro en un año. Bueno, no, es muy difícil que pase eso. Pero es muy importante por esto otro que estábamos hablando. Creo, hasta ahora respondí todas las preguntas, pero tengo tiempo si alguien tiene alguna por ahí guardada, ¿eh? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nada, los despido y antes de despedirlos,
les recuerdo, por si no se los recordaron ya en la UAI lo suficiente, en 10 días comienzan las 2 diplomaturas de evaluación neuropsicológica en niños y evaluación neuropsicológica en adultos. Están a tiempo de inscribirse y si tienen ganas, ahí vamos a profundizar mucho sobre estos temas. Tenía que venderles algo antes de terminar, si no, ¿qué va a ser? Todo gratis no puede ser. Bueno, nos vemos por ahí y les agradezco mucho.